Espero que las charlas que se han escuchado hasta el momento hayan sido de mucho provecho para todos. El propósito de esta conferencia del día de hoy es que todos queden muy inquietos, que todos tengan una herramienta donde puedan meter las cifras de cada uno de ustedes, de su finca. Y yo diría no solo de su finca, sino de cada lote, de cada suerte. Uno puede trabajar en un PIG de cada suerte, porque todos sabemos que en nuestros predios tenemos 2, 3, 4 y hasta 5 diferentes tipos de suelo en un mismo lote, en una misma suerte. Entonces es interesante que podamos utilizar estas herramientas con esas cifras de cada uno en su finca. Como han dicho los conferencistas anteriores, aquí vamos a utilizar unos números base, unos números promedio del sector, que cambiará con cada uno de ustedes. Si tienen maquinaria propia, sus costos van a ser un poco más bajos. Si todo es con maquinaria alquilada, pues ahí hay una diferencia de precios. Pero lo importante es que cada una de esas labores que empezamos a realizar las hagamos con muchísimo cuidado, con mucha calibración y en el momento adecuado. Antes de continuar, me gustaría leer esta frase detalladamente como está ahí. Los valores utilizados en esta presentación, costos de producción en el cultivo de caña, son informativos, aproximados y pueden variar. Son únicamente ilustración de los ejercicios presentados. No son, bajo ninguna circunstancia, sugerencias. Este ejercicio no constituye una asesoría contable ni tributaria. Dicho lo anterior, yo quiero que empecemos a cambiar un poquito la forma de ver el negocio. Y por lo general nos preocupamos mucho por los costos. Resulta que los costos son una herramienta para mejorar la rentabilidad de nuestro negocio. Entonces, si los vemos desde este punto de vista, sé cómo manejar cada uno de ellos. Y todas las labores culturales, políticas que hay en el sector nos ayudan a mejorar la rentabilidad. Desde nuestro punto de vista, o mi punto de vista, yo veo que hay 4 cosas principales que afectan la rentabilidad. Una es el costo, otra es el precio, otra es la producción y otra es la inversión que hagamos. ¿Por qué digo esas 4? Porque la mayoría de la gente está pensando hoy en día que lo único que nos está afectando a la producción es el cambio climático. En este caso, la variabilidad climática. Pero resulta que la variabilidad climática podemos tener muchas formas de minimizar su impacto. Pero uno se escucha que la producción se cayó porque llovió, la producción se cayó porque hizo mucho sol o hizo mucho verano. Pero resulta que vamos a ver en el tema de la inversión cómo tenemos más de 5 o 6 formas de mitigar eso. Pero empecemos primero por la parte de costos. Si yo hago mis prácticas laborales, todas las prácticas que necesito hacer en mi zona agroecológica muy bien hechas, puedo bajar costos. Vamos a profundizar en cada uno de ellos más adelante. Con esta lámina podemos sentarnos a conversar 8 días y no terminamos, porque cada uno tiene su opinión de lo que significa cada una de estas palabras. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no, pero lo importante es que lo que les sirve lo apliquen en su predio. Si vemos el tema de semilla, es uno de los costos más altos para nosotros. La calidad, la cantidad, la forma como la sembramos es el futuro de muchos cortes. Y como vimos en las presentaciones anteriores, lo más rentable es tener muchas ocas. Nosotros estamos hablando que el Valle del Cauca tiene un promedio de 5.2 cosechas antes de renovar. Ojalá pudiéramos ir a 10, a 15, a 20 y mucho más, como lo han mostrado los expositores anteriores. Entonces la semilla es una parte fundamental para lograr esta durabilidad. Los procesos. En los procesos mucha gente no los tiene escritos. Es importante tenerlos escritos. ¿Qué nos referimos procesos? Que cada una de las labores sepamos cómo hacerla. Muchas veces contratamos una persona, un trabajador normal o una persona con mayor estudio y demás, pero no saben cuáles son los procesos. Tienen que conocerlos detalladamente para poder hacer las prácticas y todo lo demás muy bien hecho.
Un punto importantísimo es el análisis. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero si no tenemos información para analizar, si no tenemos estadísticas para analizar lo que hemos hecho, pues no sabemos contra qué estamos jugando. Y la parte geopolítica es muy importante. Por ejemplo, en Colombia tenemos unas herramientas políticas como la franja andina de precios, como los costos de importación, como el FEPA, el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. Son unas herramientas que nos han permitido que el negocio de la caña de azúcar todavía sea rentable, ojalá para muchos años. Pero también aspectos como las guerras en el mundo o las políticas que tienen otros países para poner el precio de la caña o el tema de los subsidios en otros países nos obligan a que seamos mucho más competitivos. Como vemos, el precio tiene un diferente color a los demás, porque el precio no lo dominamos nosotros. Nosotros somos tomadores de precio. Colombia no pone precios, lo pone la demanda, lo pone la bolsa, lo ponen los países de mayor productividad como Brasil. Entonces, en ese tema no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tener diferentes tipos de azúcar. En Colombia tenemos el azúcar crudo, que ya es como un 10% de toda la producción. Tenemos el azúcar blanco, tenemos el azúcar refinado y tenemos el azúcar orgánico, donde ya tenemos un poco más de 20.000 hectáreas en el Valle Geográfico del Río Cauca produciendo azúcar orgánico. La producción mundial, como lo dije, si hay un buen clima, en el Brasil, por ejemplo, aumenta la producción. Y al aumentar la producción en el Brasil o en los países más grandes, inmediatamente el precio se nos cae. Pero si llueve o tiene una producción baja, el precio se sube. Entonces no está en nuestras manos. Pero vuelve y juega la geopolítica. Nuestros costos de producción se aumentan muchísimo. Lo que nos pasó el año pasado y parte del año antes pasado con la guerra de Ucrania y Rusia. El costo de los fertilizantes se duplicaron o triplicaron. El costo del transporte se triplicó. ¿Qué pasó con nuestros costos? Se dispararon. Pero además tuvimos una de las producciones más bajas el año 2023. Yo diría la más baja de toda la historia. 102 toneladas por hectárea en promedio en el Valle del Cauca, con una edad de cosecha un poco alta. Ahí es donde empieza la parte de producción. Si yo tengo una muy buena variedad, escucho todas las recomendaciones de Senicaña, utilizo la variedad que es para mi zona agroecológica, posiblemente me vaya mejor. Pero si utilizo la variedad que fue sacada para una zona húmeda y la siembro en una zona seca o semiseca, pueda que me vaya muy bien en una plantilla, pero las producciones se me caen rápidamente. Es importante seguir las recomendaciones de Senicaña para la zona agroecológica, para el nicho donde voy a sembrar esa variedad. El manejo de la semilla lo vamos a ver muy detalladamente más adelante. La cantidad de semilla que se utiliza por hectárea, dependiendo de la variedad y el largo del trozo de semilla, cuántos cogollos tiene. Eso es importantísimo y sobre todo contar los paquetes que nos venden. Mucha gente le llegó la factura, 9 toneladas por hectárea, nunca supo cuántos paquetes llegaron, nunca supo el peso promedio por paquete. Es importante llevar eso detalladamente. Vuelve y juegan las prácticas, en qué momento las hago, cuál es el momento y con qué implemento. Las labores como tal, de campo, además, manuales, mecánicas, hay que tenerlas muy detalladamente. Y sobre todo la cosecha. Nosotros trabajamos 12 meses, 13 meses, 14 meses en el campo para entregar una materia prima de la mejor calidad. Y el ingenio en la cosecha puede hacer una gran labor o dejarnos mucha caña en el campo o perderse parte del azúcar que contiene esa caña. Entonces esa labor que los ingenios día a día trabajan para mejorarla, y el mismo Senicaña está haciendo una gran investigación en lo que es el CATE, corte, alce, transporte y entrega de la caña, nos debe llegar a que esta labor sea cada vez con más calidad. Y entremos al punto que nos puede mitigar el problema del cambio climático. Todos dijimos que la producción se nos cayó porque no hubo luminosidad, porque hubo pocas horas luz. Al tener eso, los rendimientos de azúcar se caen, la productividad se cae por exceso de humedad.
Pero ¿qué pasa con la inversión? Vuelve y juega. Si Cenicaña nos trabaja en unas variedades que sean más resistentes a la sequía, que sean más resistentes a la humedad, que sean menor demandantes de nutrientes, podemos empezar a mitigar esa parte del clima. Si tenemos una tecnología una infraestructura donde hice una nivelación muy bien hecha, sobre todo en las zonas planas, donde verdaderamente se necesita, pues tengo menos acumulación de agua, el agua corre, no tengo encharcamientos, eso es parte de lo necesario para una época lluviosa. La tecnología que hoy tenemos de todo, fotografía, drones, equipos diferentes, mucha gente diseñando nuevos implementos, hay que usarlos cada uno en sus predios para ver cuáles son los que mejor funcionan. Es la única forma de adaptar nuestro predio a lo que está pasando con el clima. Los suelos, en los suelos estamos trabajando muy poco. Todavía hay algunas quemas y se nos va ahí la materia orgánica que nos puede ayudar a mejorar esos suelos. Tenemos que trabajar en temas de regeneración de suelos, no solamente la fertilización química, sino acompañarla de compost, de materias primas en general, para poder aumentar esa materia orgánica, y al tenerla arriba vamos a necesitar mucho menos de los demás, mucho menos nutrientes, menos agua, porque tenemos retención de humedad y demás. Y llegó a un punto que es importantísimo, es la capacitación. Esto que estamos haciendo hoy, nos estamos capacitando, pero también todo el personaje que trabaja con nosotros en el campo. Los contratistas que llamamos para que nos hagan labores tienen que tener la capacidad de la labor para la cual los estamos contratando. Pero no solo capacitación, sino la concientización. Uno de los peores errores que tenemos es que le enseñamos mucho a la gente, aprendemos mucho nosotros, pero no estamos conscientes de hacer las labores adecuadamente. La conciencia juega la mayor importancia en esta presentación. Entonces el clima pasa a ser un segundo plano si podemos tener todas estas otras herramientas para mejorarlo. Dicho esto, también vamos a un ejemplo supremamente elemental. Miren lo elemental este ejemplo. O pienso en producción o pienso en rentabilidad. Todos nos sentimos felices cuando sacamos 140, 180, 200 toneladas por hectárea. ¡Qué maravilla! A eso le tenemos que tirar, a mejorar nuestra producción. Pero pensando desde la rentabilidad. Miren ese ejemplo tan sencillo. 140 toneladas contra 110. No quiero hablar de más tonelaje por lo que nos ha sucedido en los últimos años. La última década hemos tenido unas producciones bajas. Antes de eso hablábamos de un promedio de 120, 125 toneladas en Colombia. Los últimos años no hemos tenido eso. De pronto hace 2 años tuvimos 117, el año pasado 102, hubo otros años en el 2011 y 2012 con 104 toneladas, 108 toneladas. Eso nos tiene preocupados. Son las variedades, son el clima, son todo lo que comenté anteriormente, más lo que ustedes deben estar pensando. Pero en este ejemplo, siendo conservadores, comparo 110 toneladas contra las demás. ¿Y qué vemos aquí? Si tenemos una edad de corte diferente, vamos a tener la misma utilidad. Muchos agricultores solo ven el TCHM. Si mi TCHM está por encima de 8, 9 hoy en día, nos sentimos felices. Si está en 10, mejor, ojalá lo mantuviéramos ahí. Pero mire que dependiendo de la edad de corte, aquí gano lo mismo. Con 110 toneladas me gané lo mismo que con 140. Eso es indiscutible, ¿cierto? Y el año pasado tuvimos cortes de 22 meses, de 28 meses. Vi algunas fincas de 30 meses. ¿Por qué? Porque no podíamos entrar al campo porque estaba muy húmedo, porque las lluvias fueron muy constantes. Eso también nos afecta. Pero si yo llego a este punto, digo, me da lo mismo sacar 110 que sacar 120. Pero sacando 110 a 11 meses, tengo más cosechas que sacando 140 a 14 meses. Aquí yo voy reforzando lo que dijeron los dos conferencistas anteriores. Ojalá sea siempre a 12 meses. Tengo más cosechas en 5, en 6, en 8 años que sacando 140 a 13 o a 14 meses. Pero muchos dirán, todo depende de la variedad. Si hay variedades tardías, si hay variedades tempranas. Si yo dejo una 05 430
tengo que dejarla 14 meses para que me produzca azúcar. La verdad, una de las preocupaciones es que no estamos viendo unos buenos rendimientos con las variedades buenas. Eso nos tiene preocupados a todos. Una pregunta es, ¿son tan nuevas que no se han adaptado? ¿O son tan nuevas que solo les ha tocado invierno y apenas vamos a empezar a ver sus resultados en el verano? Posiblemente parte de eso va a cambiar de aquí en adelante. Pero aquí yo los invito ya a pensar en rentabilidad. ¿Por qué? Porque la producción, muy buena, pero me da las mismas 10 toneladas. ¿De qué depende de que una de estas sea más rentable que la otra? Muy sencillo, de los costos. Yo puedo sacar 110 con menos costos que la de 140, las mismas 10 toneladas de hectárea mes, pero gané más plata, porque manejé mis costos. Tuve menores costos que las 140 toneladas. Entonces miren que tonelaje no significa rentabilidad. Miren el ejemplo tan sencillo numéricamente acá abajo. 140 toneladas, me la pagan a lo mismo que las 110, a 160,000 por tonelada. Un número promedio de los del último año. Me ingresaron 22 millones de pesos por hectárea en las 140. ¡Qué maravilla! Contra 17 de las 110. Pero cuando yo lo llevo a hectárea mes, me gané lo mismo. ¿Cierto? ¿Qué me varía esto? Los costos. Si yo trabajo en cada una de mis labores, y van a ver más adelante detalladamente lo fácil que es bajar esos costos, empezamos a ser más rentables sin preocuparnos tanto por las toneladas de caña por hectárea. Entonces, para empezar ahora sí los números, voy a mostrarles los mismos parámetros que mostró Axel y que mostraron Felipe, pero desde lo más elemental, que es cómo sacamos el precio. Todos ustedes han hecho esto desde el primer día que vendieron caña. Hoy en día, el mercado nacional es el 40% y el mercado de exportación es el 60% en promedio. Estos son los precios nacionales, el precio de exportación. Cuando sumamos estas dos cifras, nos da el valor de un quintal, ¿cierto? 50 kilos tiene un quintal. Cuando divido esos 50 kilos entre el valor del quintal, me da el precio por kilo. En este ejemplo que estamos utilizando hoy, es un ejemplo. Ese kilo vale 2.764 pesos. En este año pasado llegamos hasta 3.000 pesos, 2.800, 2.900. Vamos a tener eso para este ejercicio. Y esos 2.764 multiplicado por los kilos que me paga el ingenio. Hay gente con 58, hay gente con 60, hay gente con 62 o más y hay gente con menos. En este ejemplo vamos a hablar de lo de siempre, 58 kilos. Entonces, con esta cifra vamos a trabajar. ¿Y qué parámetros vamos a utilizar para esta presentación? Los mismos que mostraron Felipe y Axel, pero para una zona semiseca. Los que están en zona húmeda o en pie de loma, lo único que tienen que hacer es, si llueve mucho, no utilizar estos riegos que utiliza la zona seca. Algunas labores cambian, unos subsuelos más potentes para suelos duros. Entonces, en la plantilla que se les entrega a ustedes, ponen su información, sus costos de cada predio. Pero para este ejemplo, en la zona semiseca, que es la más representativa del sector, que son alrededor de 160,000 hectáreas, vamos a utilizar una finca de 100 hectáreas. Esto solo lo vamos a utilizar para manejar los costos indirectos o los costos administrativos. Vamos a hablar de una plantilla de 140 toneladas y una soca de 110. Los que le va muy bien en la zona planta pueden decir, mis plantillas siempre son de 160, 180 toneladas. Bueno, ponen esa cifra. Igual en las socas, un promedio de 110. Anteriormente era muy bajito para la zona seca. 13 meses de corte para la plantilla, 12 meses de corte para la soca. Eso nos da 10.8 toneladas de hectárea mes para la plantilla y 9.2 toneladas para la soca. Los mismos 58 kilos para los dos contratos y los mismos 160,000 pesos que ya vimos todos cómo se saca. Ahora sí vamos a ver el detalle de lo que mostraron anteriormente. Unos números pueda que se vean muy pequeños, ¿sí los alcanzan a ver? Gracias. Bueno, entonces vamos a comparar
aquí la plantilla contra la soca. Normalmente las labores de APS utilizan todas estas prácticas. Y en este caso vamos a decir que ese APS nos costó cerca de 9.500.000 pesos. Pero miren este número, que posiblemente nadie utiliza siempre. 2 meses de atraso. Eso me vale 2.560.000 pesos. Hay gente que no usa esa cifra, no mira ese promedio, pero también he visto gente que se demora más de 8 meses en renovar un lote, sobre todo los años anteriores por las lluvias. Nadie pudo renovar un lote antes de 4 meses, 5 meses, porque no había suelo. Aquí solamente estamos poniendo 2 meses de atraso. ¿Cómo llegamos a las 2.560.000 pesos? Hablando no de 10 toneladas hectárea mes, sino de 8. 8 toneladas hectárea mes por 2 meses son 16. Por el valor de la tonelada 160 me da 2.560.000 pesos. Y estamos siendo conservadores, pero es un gran costo de oportunidad. ¿Qué se hace normalmente? 2 pasones de cepa. Ahí está con un precio de 562.000 pesos. Los 2 pasones. Mucha gente dice, a mí me toca hacer 3. Otro por allá dice, a mí me toca hacer 4 porque es que el residuo fue tanto que no logré picar eso. Más adelante vamos a ver el detalle. Si yo no calibro bien esa cepadora, si no tengo buenos discos, si no tengo una labor bien hecha, siempre le dicen a uno, dale otro pasoncito y verás que te queda mejor. Y uno allá dice, pues sí, hacele, pero son otros 250.000 pesos más que salen del bolsillo. Eso me infla los costos y se me cae la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Hacemos una topografía muy bien hecha, 200 y pico de mil pesos. Una nivelación, estamos hablando de una micronivelación que puede llegar a 1.600.000 o 1.700.000 pesos. Pero como todo el Valle del Cauca ya está nivelado, o la gran mayoría de la zona plana está nivelado, cuando yo renuevo posiblemente solo tengo que hacer una macro, no una micronivelación, ¿cierto? No tengo que mover todo ese poco de metros cúbicos de tierra. Entonces eso me puede bajar a 700, a 800, a 1.000.000 de pesos, pero sí la necesito, es lo otro. Nosotros nos metimos en la cabeza que cada que renovamos teníamos que nivelar. Si usted no estaba teniendo encharcamiento, si su agua está bajando bien, ¿por qué va a tener que nivelar otra vez? Todo depende del análisis visual que le hagamos a nuestros lotes. Después venimos de la nivelación con el subsuelo, uno cruzado, uno en sentido del surco. Habrá solos muy duros que le pegan un tercero, habrá otros que con uno solo sale. Después venimos con un rastro arado, otros 2 pases y finalmente la pulida. Después surcamos y metemos la semilla. Esta semilla, por lo general estamos hablando de 606 paquetes de semilla por hectárea. Todo el mundo hace las cuentas con un paquete de 13 o 14 o 15 toneladas. Ojalá pesen los paquetes. Hay semillas que no llegan allá. Pueden ser muy buenas, germinar muy bien, pero no llegan a ese tonelaje. Y el costo del contratista que nos hace el corte, el alza, el transporte y la siembra, que hoy en día en las plantillas puede estar entre 2.700 pesos un paquete a 3.000 pesos un paquete, como muy costoso. Entonces, todas estas labores nos costaron 9.5 millones de pesos. Si usted no necesita nivelar, pues quítele el valor de la nivelación. Si no quiere meter los 2 meses de atrasos, pues quítelo. Entonces, en vez de salirle en 9, le va a salir en 7 y piquito. Qué bueno, menos costos, pero ¿los necesitaba o no? Todo depende de eso. En la soca, pues no tenemos ninguna de esas labores. Después vienen lo que son las labores mecánicas. Esas sí las tenemos en la soca. En la soca tenemos primero que despajar, cierto manejo de residuos. Después tenemos que hacer un cultivo a porque. Muchos no hacen ese cultivo a porque. Solamente hacen una escarificación con un subsuelo de 3 chuzos por cada calle o un subsuelo normal. Algunos con un subsuelo salen, otros tienen que meterlos 2 para descompactar muy bien, dependiendo de cómo le fue en su cosecha o dependiendo de cómo estuvo, de qué compactación ha tenido anteriormente. Entonces, si yo utilizo todo eso, me va a costar 842.000 pesos por hectárea, con unos residuos de 157, con cosecha mecánica, porque si estamos hablando de una cosecha manual, ese costo nos puede ir a 300.000 pesos o más por hectárea, por los volúmenes que tenemos nosotros de residuos.
Después venimos con una escarificación, vuelve y juega, o un subsuelo. Entonces, por ejemplo, yo hago todo esto. Otros harán solamente el subsuelo, otros harán la escarificación profunda con 3 chuzos o un subesca. Pero más o menos ese es el promedio de esas labores mecánicas. Pasemos a lo que es la resiembra. En las plantillas no la puse, pero les cuento que hay mucha gente que hace resiembra en una plantilla. ¿Por qué? Por mala calidad de semilla, por mal acomodada la semilla, porque no llegaron con un riego a tiempo, por muchos factores, porque la taparon con demasiada tierra. Muchos factores pueden pasar ahí. Sin embargo, yo no la puse. Yo nunca he tenido que resembrar una plantilla. Somos muy, muy estrictos en la siembra. Tenemos supervisión desde el sitio donde se corta la semilla, el tamaño de la semilla, el peso, cuántos paquetes llegan a mi finca y cuántos llegaron al lote. Siempre los contamos. Y a veces uno ve unas diferencias grandes y dice, ¿dónde se quedaron tantos paquetes? Ahí hay un mundo de plata que hay que cuidarla, muy bien cuidada. Pero si pongo una resiembra en las ocas, mucha gente no lo hace. Yo llegaba a resembrar hasta el 20%, de una suerte hasta el 25% de una suerte. ¡Qué locura, no! Se daban las condiciones, se daba el clima, tenía el agua, entonces resembré. Eso me puede aumentar 10, 15 toneladas por hectárea, o me puede aumentar más ocas, más cortes, y no tener que renovar tan seguido. Entonces, aquí estamos hablando del 16%, poquito más, 100 paquetes, es bastante. Pero si vale la pena hacerlo y hay las condiciones, se debe hacer. Después venimos a la fertilización. Utilizamos la misma fertilización en plantillas y en socas. Yo todavía me quedo sorprendido por qué. Una plantilla no necesita tanta fertilización. Hace 20 o 30 años utilizábamos 3 bultos de urea para las plantillas y los mismos 7 bultos de urea o 6 para las socas. Una plantilla tiene las 60, 70, 80 toneladas de residuos, ¿cierto? Fuera de eso tiene otras 60 o 70 toneladas de raíces. Todo eso es materia orgánica, todo eso son nutrientes, todo eso es microorganismos. Y nosotros tenemos que ponerle 7 bultos, creo que estamos botando la plata. Además, Cenicaña nos está diciendo que las variedades de hoy en día no necesitan tantos fertilizantes, tantos nutrientes. Hablando de nitrógeno, antes nadie quería aplicar menos de 160 unidades de nitrógeno por hectárea. La 05430 necesita 100 y las otras necesitan menos. Y si lo aplicamos bien, con buena humedad, bien incorporado, como se debe hacer, posiblemente necesite mucho menos. Entonces, eso es lo que se llama, para mí, agricultura de precisión. La agricultura de precisión para mí no es un sensor, no es un equipo, es hacer las labores bien hechas. Es hacerlas a tiempo, es controlarlas. Entonces, ahí hay un punto importante. Sin embargo, para este ejercicio, lo hicimos con el mismo valor para soca y plantilla. 7 bultos de urea, 2 bultos de KCL, 1 bulto de DAP y algo de menores. Y 2 aplicaciones, 326,000 por las 2 aplicaciones. ¿Por qué 2 aplicaciones? En las zonas muy húmedas, es bueno hacer 2 aplicaciones por si me llovió mucho. Cuando hice la primera y se me lavó parte, pues la segunda la aseguro. En las zonas secas o semisecas, posiblemente con una es suficiente. Más adelante vemos cuál es el momento que se debe aplicar esos nutrientes, porque estamos acostumbrados a aplicarlo entre los 30 y 45 días, pero resulta que el periodo de mayor crecimiento de la caña está entre los 4 y los 8 meses. Y le estamos poniendo la comida 3 meses antes. No sé, eso sencillamente estoy dando mi opinión. Yo ya estoy aplicando eso a los 3 meses, a los 90 días, porque cuando la caña empieza a crecer, tenga todavía la comida ahí. Es una opinión, no es una sugerencia. Irrigación. Estamos hablando de 7 riegos para las plantillas y 6 riegos para las ocas. Si el año pasado hubiéramos dicho esto, nos decían que estábamos locos con esa llovedera que tuvimos. Yo salí con 2 riegos en una zona semiseca, pero estamos entrando en una muy seca, que se acabó la caña, se la comieron toda, hubo pisos. Entonces, posiblemente con estas temperaturas que hemos tenido tan altas, necesitamos 7 o más riegos. En Rosso, por ahí está la doctora Ángela Cabal, debe tener por lo menos 12 riegos.
allá no cae agua. Entonces, todo dependiendo de su zona. A mí no me gusta hablar del número de riegos, me gusta hablar del total de agua utilizada en el ciclo. Nosotros tenemos un predio por Candelaria, semiseca. Nunca pasamos de más de 7.350 metros cúbicos por hectárea al ciclo. Esos son 5 riegos, 1.352 metros cúbicos por hectárea. Pero yo hablo del ciclo, porque si no tengo un buen sistema de riego, puedo estar aplicando 3 veces más agua con los mismos 5 riegos. Si todavía riego por caudal abierto, por acequias abiertas, puedo estar aplicando 3.200 metros cúbicos, 3.500 cúbicos por hectárea en los mismos 5 riegos. Estoy aplicando 14.000 metros cúbicos en el ciclo. Demasiada agua estamos botando y un costo muy alto. Ahí hay que hacer inversiones. Después me voy a lo que es el control de arbences. Muchos todavía les dicen malezas. Estamos hablando también de un control de 2 aplicaciones y con un costo de unos fertilizantes de 529.000 pesos. En total aplicación y arbences, 800.000 pesos. Acá pusimos prácticamente lo mismo, ¿correcto? Hay que hacerlo a tiempo. El control de arbences, lo importante es no dejar semillar esos arbences, porque el resto son muy buenos también como materia orgánica, son muy buenos como hospederos para acabar con las plagas, son muy buenos para muchas otras cosas. Entonces, pero esa no es la charla de hoy. Vamos a lo demás. Control biológico, hoy en día todo el mundo hace control biológico, mantenimiento de callejones, agobiada y la cosecha. Yo le puse un costo a una cosecha de 7.000 pesos por hectárea. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre que está día y noche apuntando los vagones, viendo que las máquinas no se atraviesen en los lotes, viendo que la cosecha tenga muy buena calidad, coordinando con el ingenio y su supervisor, porque ahí hay mucha plata que podemos dejar en el campo por no hacer la labor bien hecha. Entonces ya hablé detalladamente de cada una de esas labores, igual acá en plantilla. El total, aquí estamos viendo 15 millones de pesos que se nos van en una renovación a la cosecha. Esto es a la cosecha. Y en las ocas se nos van 6.500.000 pesos, con todos esos costos que estamos poniendo ahí. ¿Qué vemos ahí? Que la soca es menos de la mitad en costos. ¿Cómo no mantengo una soca la mayor cantidad de años? ¿Para qué quiero voltear si puedo mantener una soca? Y no aclaré, aquí estamos hablando de 140 toneladas para la plantilla y 110 toneladas para la soca. 15 contra 6, analicen muy bien eso, porque es mucho más rentable las 110 toneladas que las 140 toneladas. Miremos este punto. En términos de porcentajes, el 63% se nos fue en el APS. Dentro del APS, ¿qué fue lo más costoso? El tiempo que nos demoramos en renovar, el 17%, y solo estamos hablando de 2 meses. Miremos por acá la semilla y la siembra, el 19% entre los dos. Son los dos costos más altos, donde más tenemos que tener cuidado para tener una eficiencia importante. Después nos vamos a las labores mecánicas. Aquí vemos el 6%. Aquí no hay ninguna porque ya las hicimos en el APS. La semilla no hubo resiembra, pero en fertilización fue el 10% de todos los costos. El agua, el 18%. Después del APS, en las zonas secas o semisecas es más costoso el riego que la fertilización. Todo lo contrario que en las zonas húmedas. En las zonas húmedas mi fertilización tiene el mayor costo porque voy a aplicar 2, 3, un riego, todo dependiendo de... Entonces la fertilización allá es lo que más vale. Control arbences igual, tiene el 5% y lo demás tiene unos porcentajes bajitos. Y miremoslo acá en las ocas. El 12% son las labores mecánicas, el 11% es la resiembra, la fertilización el 24%, pero el riego el 36%, es lo que les decía de las ocas. El riego es lo más importante en las ocas, en la zona seca o semiseca. Y un riego mal manejado, un callejón mojado, es un poco de plata perdida. Cuando no hubo un callejón mojado es porque no hubo conciencia de quien está manejando el riego.
No hubo conciencia, no solamente por lo económico, sino porque el agua cada vez nos hace más falta. Cada vez tenemos menos agua. Les voy a dar 2 columnas más aquí como ejemplo por una razón. Muchas personas solo miran el costo por hectárea, 15 millones, 6 millones. Otras personas me preguntan, ¿y cuál es el porcentaje de eso? Ahí está. Otros me preguntan, ¿y cuántos kilos de azúcar por tonelada vale cada labor? Ya lo vamos a ver. Otros dicen, ¿y cuántas toneladas de caña cuesta cada labor? Entonces, hoy traemos toda la información, porque uno lo ven en azúcar, otros lo ven en tonelada y otros lo ven en plata. Entonces vamos a ser bien claros con eso. Mirémoslo en pesos por tonelada de caña. Una tonelada de caña, las labores del APS nos cuestan 67,000 pesos por cada tonelada de caña. Acuérdense que nos van a pagar 160,000 por una tonelada, ¿cierto? En este ejemplo. Y esos 160,000 pesos, ya 67 se me fueron en adecuación, preparación y siembra. Después me voy por acá abajo y en fertilización ya se me fueron otros 11,000 pesos. Entonces váyanle descontando los 160. En la irrigación se me fueron otros 19,500 pesos. En el control de arbences se me fueron otros 5,000 pesos o 5,800 pesos. En las acequias, 1,000 pesos por tonelada. En el control de plagas, 679 y un poco menos en callejones, agobiada y control de cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 160,000 pesos que me pagan, 107,000 ya se me fueron en los costos directos. Solamente en los costos directos. 107,000 pesos por cada tonelada de caña. ¿Y qué nos pasa en las ocas? Miremoslo aquí. Labores mecánicas, 7,000. Resiembra, 6,809. Fertilización, 14,400 pesos. Irrigación, 21,000 pesos. ¿Sí ven que es el mayor costo? El de irrigación. 5,000 pesos en los arbences. Y de ahí para abajo un poco menos en control de acequias, callejones, controles biológicos, mantenimiento, agobiada y cosecha. Se me van de los 160,000 pesos, 59,000. ¿Sí ven la gran diferencia? 107 contra 59. Yo quiero seguir con socas de 20 años, ojalá 30, porque es que ese costo de la renovación es muy alto, pero tratando de sacar muy buena calidad en la caña. Miremos este último, que es muy importante. En toneladas de caña por hectárea, si yo saqué 140 toneladas en esa plantilla, 59 ya me fueron en el APS. 10 toneladas se me fueron en la fertilización. 17 toneladas se me fueron en el riego. 5 toneladas se me fueron en el control de arbences, y ahí ustedes van viendo cada una de ellas. Se me fueron 94 toneladas en mis costos directos. Y uno dirá, pero ¿y para qué ponemos esos números? Muy sencillo. Y eso es psicológico. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, hacete esta labor que te cuesta 250,000 pesos. Y uno dice, uy, no, son muy caros por hectárea. Pero cuando usted le dice que esos 250,000 pesos equivalen a una tonelada de caña, no, eso no es tan caro, ¿cierto? Eso vale lo que vale una tonelada de caña. Hagámoslo. Muchas veces dejamos de hacer las cosas por el número de los pesos. 200, 300,000 pesos por hectárea es un poco de plata. Pero cuando me dicen que eso equivale a una tonelada y media, no, yo creo que sí puedo sacar esa toneladita más. Y si hago esa labor bien hecha, de pronto saco 3, o de pronto saco 4. Entonces nos quedamos en el peso y no nos vemos cuánto nos cuesta en toneladas de caña. Pero a nosotros nos pagan en kilos de azúcar por tonelada, ¿cierto? Miremoslo en kilos de azúcar por tonelada. Ahí nos vemos. De los 58 kilos que a mí me pagan hoy en día, 24 ya se me fueron en los APS, la mitad. 24 kilos de azúcar. Muchas veces no le paramos bolas a eso. Y resulta que recuperar un kilito puede ser dejar de hacer una labor o hacerla mejor. Acuérdense que nosotros nos gastamos a veces un año negociando con un ingenio para que me dé un kilo más. Nosotros no nos sentamos con ellos a ver cómo produzco más caña en mi finca.
Nosotros necesitamos ver es cuando me paguen 1 kilo más o 2 kilos más. Para mí eso es un error inmenso. Yo me debería sentar con un ingenio, 1, 2, 3, 20 reuniones, a analizar en mi predio cómo puedo mejorar mi producción, cómo puedo entregarle más caña y más azúcar al ingenio, cómo puedo hacer unos diseños de campo, una infraestructura, unas inversiones que le den mejor calidad de caña al ingenio, más azúcar y que yo también tenga una muy buena rentabilidad. Eso es lo que hay que hacer. Pero pierdo 1 año negociando 1 kilo. Negociemos cómo producimos 10 kilos más y nos lo repartimos, pero no cómo negociar 1 kilo y no me importa cuánto produzco. Es una opinión mía. ¿Estarán de acuerdo o no sé? Pero entonces, ¿qué se me hizo? Ay, se me fue lo de los kilos. Perdón. Algo pasó ahí. Un segundo. No me funciona. Algo pasó. Bueno. Kilos de azúcar por tonelada. Entonces, si lo vemos aquí, se nos fueron 24 kilos, 25 en los kilos de azúcar por tonelada en el APS. 40, no ya, muchas gracias. Muy amables. 4 kilos en la fertilización, 7 kilos en los riegos, 2 kilos en los arbences, 1 kilito por allá en acequias y lo que ustedes van viendo ahí, que es menos de 1 kilo. En total, allá me fueron más de 30 kilos, ¿cierto? 39 kilos. De los 58 que me pagaron, ya fueron 39. ¿Cómo hago para recuperar 1 kilito de esos? Y en las socas, igual, 2.8, 2.5, 5 kilos aquí. Ahí ya se me fueron 21.5 de los 58. ¿Y yo qué quiero? Tener una utilidad por encima de 25 kilos en las socas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente piensa, como dijeron esta mañana, creo que fue Axel, si eso me da menos de 25 kilos, yo alquilo mi finca a un ingenio. Pero ojo, los 25 kilos, de ahí tiene usted que sacar todos sus costos en un contrato de cuenta de participación. ¿Cuáles costos? Si es cuenta de participación, mi impuesto de renta, mi impuesto predial, mi cuenta en el banco, mi chequera, de pronto tengo un asesor que vaya y me le dé vuelta a la finca para que el ingenio haga las labores bien hechas, para tener una administración, un transporte, y resulta que todo eso me puede costar 8 o 9 kilos por tonelada de caña. Entonces, finalmente, en un contrato de cuenta de participación, yo me gané 18 libres y me ofrecieron 30, pero cuando le meto los verdaderos costos a eso, se me baja a 20 o a 18. Aquí ya están todos libres, solo queda faltando los impuestos de renta. Entonces, con eso concluimos lo que fueron los costos directos, donde acabamos de ver que hay en cada una de las labores cómo volvernos más rentables. Pero ahí no termina, nos faltan los costos indirectos. ¿Cuáles son esos? Los costos administrativos, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo aquí. Todos dirán muy costoso o muy barato. Cada uno lo aplica. Este es el costo por mes para una finca de 100 hectáreas. Yo tengo 100 hectáreas, entonces al señor que la administra o el miembro de familia que lo administra se va a ganar cerca de 6 millones de pesos mensuales por manejar 100 hectaritas, ¿cierto? Bueno, yo no necesito un contador de tiempo completo, un contador que vaya 2 veces a la semana, revise los papeles, revise qué ha hecho una secretaria auxiliar contable. Secretaria auxiliar contable, hace de todo en esa oficina. Ella gana 2.644.000 pesos, incluido prestaciones y un poquito más. Después vienen las comunicaciones, un celular en la finca, un celular en la oficina y un celular para mí, algunas comunicaciones. Pero estamos viendo que el 24% se lo lleva ese administrador. En el caso de muchos de nosotros que somos los administradores o los mayordomos bilingües de la finca, somos los que nos ganamos estos 6 millones de pesos, ¿cierto? Y hay unos que no son mayordomos bilingües. Por ejemplo, yo soy el mensajero de mi mayordomo. Cada que voy para la finca, se acabó esto, tráigame esto, se dañó lo otro, y yo vaya para el taller, vaya y compre. Yo soy el mensajero de mi mayordomo.
Entonces, mírenlo, y el administrador de la finca, con prestaciones sociales y con todo, se gana 3 millones de pesos mensuales. Un alquiler de una oficina pequeñita, 675 mil pesos. Agua, luz y teléfono en esa oficina, vale 285. Un vehículo, ¿por qué ponemos el vehículo ahí independiente? Porque es el más importante de todos. Todos vamos a la finca todos los días y recorremos mínimo 100 kilómetros diarios de ida y vuelta, ¿cierto? Y mientras vamos a hacerle la vuelta al mayordomo, otros 20 kilómetros. Entonces, es un poco de plata que nos va ahí. Y muchos de ustedes dirán, mi oficina es el carro. Yo no tengo oficina. Entonces yo no tengo todos costos. Yo creo que el Señor nos está apreciando, porque Él hace todas esas labores, utiliza tiempo para hacer todo lo que hace la secretaria contable, tiene todas las comunicaciones. Ese Señor vale mucho. Posiblemente no vale 2.800.000 como vende el carro, sino 3 o 4 o 5 millones de pesos más. Entonces Él no está costeando su tiempo. Él cree que le sale barato porque lo hace todo. Su tiempo vale. El impuesto predial, estamos hablando aquí de 4 millones de pesos mensuales, ¿cierto? 400 y pico de mil pesos por hectárea, porque estamos hablando de 100 hectáreas. Muchos dirán, uy, a mí me cuesta 1 millón de pesos como los de Rosso. Otros dirán por allá en Palmira, uy, yo no bajo de 800 o 600 mil pesos. Y el que está por allá en el sur o en el norte del Cauca dice, no, es que yo no paso de 300 mil pesos a 250. Aquí estamos utilizando un promedio, pero es uno de los mayores costos. Si lo ven, es el segundo costo más alto de todos. Y después vienen otros imprevistos e inversiones como el Fondo Social que hoy en día todos aportamos con mucho cariño, la inversión en cenicaña, que es lo más importante para nuestra investigación, y otros. Entonces yo me gasto 24 millones de pesos mensuales en esas 100 hectáreas. Estos son los porcentajes. Ahora vamos a ver eso, igualito como vimos los costos directos, por hectárea, pero por hectárea cosechada. Hectárea cosechada. Entremos por aquí. Miremoslo aquí, plantilla y soca nuevamente. Entonces, esa administración que hay allá, que es del propietario, resulta que ese mayordomo bilingüe se gana 770.000 por hectárea a la cosecha. Somos muy costosos. Después vienen los impuestos, es el segundo, casi el 16%, 538.000 pesos por hectárea a la cosecha. Pero acá en las socas, usted va a ver una diferencia un poquito menor, ¿cierto? Y todos dicen, pero eso debe ser lo mismo. Es la misma administración por una plantilla que para una soca. Como aquí lo estamos llevando a la edad de corte, tenemos un mes de diferencia. Las plantillas las estamos cortando de 13 meses y la soca la estamos cortando de 12 meses. Entonces la diferencia que ustedes van a ver ahí prácticamente es ese mes, que vale más uno que el otro. Si fueran la misma edad, casi todo saldría igual, menos unas cifras que las cambia es las 140 toneladas contra las 110 toneladas. Las inversiones, ahí tenemos cenicaña, fondo social y otros imprevistos. Se nos va un 12% o 420.000 pesos. En oficina, comunicaciones, oficina, servicios y el vehículo, un 16%, 500.000 pesos. Acá lo mismo, 16%, un poquito menos por los meses como les expliqué. En la personal administrativo, hay gente que tiene un agrónomo que le ayuda, un asesor de campo. Hay otros que tienen un asistente. Hay otros que tienen una secretaria solamente. Los puse en 0. Porque muchos dirán, en 100 hectáreas yo no necesito todo eso. El que lo necesita, llene el espacio cuando se le entregue esta plantilla. Ponga sus verdaderos valores. La secretaria contable, el sistema de gestión, que ya es obligatorio para todos. Y se fue un contador parcial que vale 169 por hectárea. No me dedico mucho en las socas porque es prácticamente los mismos, menos el valor de un mes. Finalmente vemos al personal de campo. Ahí ponemos al administrador de campo o mayordomo. El asistente de campo muchos lo tienen, muchos no lo tienen, y vigilancia algunos tampoco tienen. En total nos está dando 3.383.000 pesos que nos cuesta
Por hectárea la administración. Hay veces que la gente no mira estos costos detalladamente y empieza uno a perder plata. Y la soca nos cuesta 3.090.000 pesos. Vamos un poquito rápido aquí. El costo por tonelada, 5.000 pesos la administración, 3.800 pesos el impuesto predial, 4.000 la oficina, 4.700 el personal administrativo, 2.900. Quiere decir que se me van 24 toneladas de las 140 que produje en los costos administrativos. Y en las ocas se me van 28. ¿Por qué más en las ocas si todo lo demás es menor en las ocas? Por la producción, 140 toneladas contra 110 toneladas. Ahora miremos en toneladas de caña. Para no ir ya cada uno de ellos, solo vamos al total. 21 toneladas de caña se me van en los costos administrativos. ¿Qué es lo más grande? Estamos viendo la administración 5, 4 la oficina y 4 el administrador, y 3 el administrador de campo. En las ocas, un poco menos, 19 toneladas en las ocas y 21 toneladas de caña nos cuesta la parte administrativa. Y en kilos de azúcar, de los 58 kilos, se me fueron 8 kilos, casi 9 kilos en lo administrativo y 10 kilos en las ocas. Acuérdense que nos pagaron 58 en este ejemplo. Ya descontamos como 30 o 40 en los costos directos y aquí estamos descontando otros 8, 9 o 10. Eso hay que sumarlo para ver cuánto nos queda libre. Viendo eso, vamos a saberlo ya por grupo, unos numeritos más grandes. Aquí está, en el orden de lo más costoso a lo menos costoso. Si cogemos todo lo que acabamos de ver detallado allá en los otros ejemplos, si yo organizo las plantillas por maquinaria, es lo más alto, el 21%, 3.900.000 pesos. ¿Por qué? Por el APS, adecuación, preparación y siembra. El agua, el segundo costo, porque son 7 riegos, 14 o 15%. La mano de obra, entran los contratistas de siembra, de resiembra, todo lo que tenemos que hacer, otro 14.6%. El costo de oportunidad, ojo con esto, yo insisto, métanlo en sus cuentas, porque al final del año uno dice, pero ¿por qué me fue tan mal si la plantilla me salió tan buena? Es que había perdido 3 o 4, 5 o 6 meses sin el ingreso de esa suerte, sin el ingreso de ese lote. Ténganlo muy en cuenta para tratar de hacer eso lo más rápido posible. Los administrativos, el 13%, los insumos, ahí va todo menos la semilla, ¿no? Herbicidas, fertilizantes, todos los demás insumos, combustibles, 10%, la semilla, ahí está separada, los impuestos que pagamos y la inversión en lo social, en el fondo y en la investigación. Aquí uno debería invertir con más tranquilidad, porque si yo tengo un centro de investigación reventándome nuevas variedades, en vez de demorarse 10 o 12 años, demorarse 8 o 9, nos va mucho mejor, alcanzamos a ver eso muchos de nosotros. Entonces, esta inversión en la investigación es supremamente importante, y hoy en lo social, con mayor razón. Lo mismo para socas. Entonces, estos son miren, ojo, este es el resumen. Los 15 millones de pesos de los directos, más los 3.800.000 de los indirectos. Hoy renovar una suerte nos vale 18,5 millones de pesos. Vamos a ver unas variables más adelante. ¿Cómo yo puedo optimizar estos 18? Bajarlos un poco, igual que las socas. Las socas me cuestan 9.600.000 contra 18. El doble estamos hablando ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miremos lo comparativo en este juego de barras. ¿Por qué vuelvo y lo digo aquí? Porque a mucha gente le gusta más ver las barras. Con los números totalmente aproximados. Entonces, si vemos las plantillas, el azul y las ocas el morado, vemos que una plantilla en lo que es maquinaria, 3.900.000 contra menos de 1 millón. Vemos el agua, las plantillas son 7 riegos contra 6. La mano de obra, todo lo que es la siembra contra una pequeña resiembra.
El costo de oportunidad lo tiene la plantilla, pero no la soca. En la soca no estamos perdiendo tiempo, a no ser de que nos corten muy tarde y se nos vaya muy abajo el TCHM, una variedad que uno ve que ya no crece. ¿Para qué espero que la corten? ¿Para qué espero a los 13 o a los 14 meses si ya me dieron eso no da más? Ya no tiene alas, ya no tiene para dónde crecer. Entonces, ¿para qué le espero 13 o 14 meses? Ah, porque es que eso es lo recomendado para las variedades de hoy. Sí, pero es que esa caña no da más. No le pierda tiempo, hágala cortar si se puede. Pero aquí puede caerse la oportunidad, el costo de tener una mayor TCHM por esperar. La administración, 2.4 y 2.2. Entonces siempre vemos que la soca está un poco por debajo en todo, por el tonelaje y por la edad de corte. Esto ya lo vimos detalladamente allá, lo voy a mostrar de otra forma. Pero para terminar este episodio, vemos que si las socas nos costaron 9.600.000 pesos y las plantillas nos costaron 18 millones de pesos, la diferencia son 8.800.000. Si yo divido esos 8.800.000 en el valor de cada tonelada, quiere decir que yo necesito 55 toneladas de caña para pagar esa renovación en el primer corte. Con todo lo que hemos visto, ¿será que sí la pagamos? Invirtiendo 18 millones de pesos en una plantilla. No, vamos a ver si sí la pagamos. Entremos a este análisis. Hablamos mucho de costos y yo les dije que yo quería hablar era de rentabilidad. Entonces vamos a ver el análisis de rentabilidad lo más sencillo posible. Costos directos entre soca y plantillas. Los costos de las plantillas fueron 82% y los de la soca 68%. En costos indirectos, 18% los de las plantillas y 32% los de las socas. Es lo mismo que acabamos de ver en los otros cuadros, pero ya llevado a porcentajes. Entonces, cuando yo veo esto, menos costos directos, un poco más en los indirectos, tengo que trabajar más en esas socas. Miremoslo en números, si pagamos o no pagamos con esas 140 toneladas y 18 millones de pesos. Muy sencillo. 140 toneladas produje. A 160.000 pesos tonelada, mis ingresos fueron 22 millones de pesos por hectárea, ¿cierto? Pero si mis costos fueron 15 en los directos y 13 en los indirectos, se me fueron 18, pero me quedaron 3.900.000, sí la pagué. Y vimos unos costos altos, sí la pagué, pero hay que sacarle 140 toneladas para poderlo pagar. Hay gente que no llega en unas plantillas de 120. ¿Qué está pasando en ese lote? ¿Qué le falta? Problemas de drenaje, problemas de muchas cosas hay para analizarle para poder subir su fertilización. No le llegó la fertilización, no le llegaron los productos. Todo eso pasa, hay que estar atento. De ahí lo importante de la buena administración. Me quedaron 3.971.000 pesos, pagué esa renovación en esta zona. Y si eso me lo cortaron a 13 meses, ¿cuánto me quedó por hectárea? Mes, 305.000 pesos. Por hectárea mes. ¿Qué estamos haciendo para ganarnos 300.000 pesos por hectárea? ¿Cuántas hectáreas necesito para ganarme un salario mínimo? Creo que lo vieron en la presentación de Axel. Si un salario mínimo vale hoy con todo 2.100.000 pesos, un salario mínimo con todo, prestaciones y demás, vale 2.100.000 pesos, quiere decir que yo necesito mínimo 7 hectáreas para ganarme un salario mínimo al mes. 7 hectáreas para ganarme un salario mínimo. Aquí hay familias que necesitan 5, 6, 8, 10, 12 salarios mínimos para poder vivir aquí en Cali. ¿Cuántas hectáreas hay que tener para poder lograr eso? Si para ganarme un salario mínimo necesito 7. Empiecen allá a multiplicar en sus cabezas. Miren aquí, ¿cuál es el porcentaje? Si los costos fueron el 82%, el 17% fue la utilidad. O sea, el 1,4% mensual. Hace 2 años, uno iba al banco a poner la plata de intereses y le pagaban el 0,5% mes o el 6% anual. Entonces uno dice, viéndolo desde otro punto de vista, esto es más rentable que tener la plata en un banco. Inclusive hoy, que los
intereses están altos todavía, han ido bajando, pero todavía están altos, sigue siendo un buen negocio, porque la utilidad operacional nos deja plata. La operacional, aquí no le hemos metido el costo de la finca. Cuando yo le meto el costo de la finca, ese 1.4 se me va al 0.3 o 0.2. Por eso muchas veces hay gente que dice que las únicas fincas rentables son las heredadas, o a no ser de que me sobre la plata para organizarla ahí. Mírenlo en pesos por tonelada de caña. ¿Fue el sonido? Ah, no. Si me pagaron 160,000 pesos y se me fueron 131,000 pesos por producir esa tonelada de caña. Casi nadie, cuando uno le pregunta a la gente cuánto te cuesta producir una tonelada de caña, ups, no sabemos, ¿cierto? Aquí nos costó 131,000 pesos producir esa tonelada, menos 160, me gané 28,000 pesos por tonelada de caña en un año, en 13 meses, o 2,000 pesos por tonelada de caña cada mes. Si produje 140 toneladas de caña, me costó 115 toneladas pagar esa renovación y llevarla a la cosecha. Me gané 25 toneladas de caña. ¿Eso es bueno o eso es malo? Puede ser mejor, puede ser mucho mejor. O me gané 2 toneladas mensualmente. Ahora, ¿cuál fue mi TCHM? 140 toneladas, me dieron 10.8 toneladas hectárea mes, que es lo que todo el mundo ve como la rentabilidad del hectárea mes. Pero me gasté 8.9 toneladas en costos. Apenas me quedó 1.9 toneladas de utilidad. Utilidad bruta, vuelvo y repito, aquí faltan los impuestos de renta. Lo demás todo está incluido. O 0.1 toneladas de caña por mes. Y miremos aquí, me pagaron 58 kilos, se me fueron 47.7 kilos, me gané 10. Trabajé para 10 kilos por tonelada, sí, pero pagué toda mi renovación. Lo importante es que de ahí para allá maneje eso muy bien para volver a ver los 25 libres o los 26 o los 28 libres en las socas. En la plantilla muy rara vez lo vamos a ver por allá arriba. A no ser de que saque las 200 toneladas, que muchos de los presentes lo hacen. Pero a veces se nos cae 40 y 50 y 60 toneladas de un corte a otro. Yo tuve una experiencia que sembré una caña, me dio 213 toneladas y en el segundo corte me dio 95. ¿Qué pasó? Hubo un poco de cosas, pero después les cuento esa historia. Bueno, miremos este comparativo. Para mí esto es lo más importante de toda la presentación. Aquí vamos a ver estos 5 ejemplos. Costos directos, costos indirectos, costos directos, total costos, comparado con los ingresos y la utilidad, pero con diferentes variables. Se los he dicho desde el principio. Vamos a coger el base, que es la línea azul oscura, es la base, o sea, los 18 millones de pesos que me cuesta esa plantilla. Hay gente que dice, no, definitivamente quítamele el numerito de los meses de atraso, eso no me lo metas ahí. Ah, bueno. Y después hay otro ejemplo donde dice, pero ¿sabes qué? También quítamele fuera del atraso, quítamele la nivelación que yo no necesito nivelar. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Los costos directos, igualitos, ¿cierto? Los mismos 3 millones de pesos por hectárea, eso no va a cambiar. Pero, perdón, los indirectos. Pero los costos directos sí cambian, y bastante. Si nos damos cuenta, si yo hago todo, me costó 15 millones de pesos los directos. Si quito el mes de atraso, me costó 12 millones de pesos. Y si quito el atraso y la nivelación, me costó 11 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo importante de esta herramienta que ustedes van a recibir? Que ustedes jueguen. ¿Qué necesito en mi finca? ¿Necesito otro pasón de cepada? ¿O solo necesito un pasón de rastrillada y una pulida? Y empiezan a ver estas diferencias. Si hago todo contra lo que verdaderamente necesito en mi finca. Pero la utilidad, miremosla acá, igual, bueno, el total costos, pues también vemos una diferencia de 2 millones de pesos por hectárea. Y uno aumentar su utilidad en 2 millones de pesos por hectárea es interesante para cualquiera de los presentes. Miremoslo aquí, recibir los mismos 22 millones de pesos
haga o no haga todas esas cosas, porque saqué 140 toneladas. Pero cuando hago todo, me entraron 4 millones de pesos libres. Cuando quito el mes de atraso, me quedaron 7. Y cuando quito el mes de atraso y la nivelación, me quedaron 8. Buenísimo. Entonces, ¿qué quitamos? No, lo que sea necesario. Lo que no necesitamos. Lo que mi finca necesite, demande, pero no es quitar para ganar más porque de pronto se me baja la producción. Entonces hay que ser muy cuidadosos en todos esos detalles. Como siempre hemos hablado de los 4 ejemplos hoy, pesos por hectárea, pesos por tonelada, kilos de azúcar por tonelada y toneladas de caña por hectárea, vamos a saber el mismo comparativo aquí. En los pesos por tonelada de caña, los mismos 20,000 pesos me cuestan los indirectos. Empiezo nuevamente a ver la diferencia en los costos directos, entre 100,000 pesos y 77,000 pesos por cada toneladita de caña. Entonces, si dejo de hacer si quito el mes de atraso y quito la nivelación, pues me costó 101,000 pesos producir esa tonelada, contra 131,000 pesos que me cuesta hacerlo todo. Nos entran los mismos 16 o 17 millones de pesos por hectárea que 140 toneladas. Al final la utilidad va a ser, si meto todos los costos, 28,000 pesos por tonelada, Si solo quito el atraso, me gané 47,000, y si quito el atraso y la nivelación, me quedaron 59,000 pesos. Por cada tonelada de caña. Ojo, miren esta diferencia, de 28 a 59. El doble. Y solo estoy hablando de 2 labores, de 2 cositas. Una nivelación y 2 meses de atraso. Miren el impacto que hacen esas 2 labores nomás. Entonces, por eso es importante ver todas las demás. El que más me gusta, kilos de azúcar por tonelada de caña. Eso es lo que más me gusta a mí, porque pues es lo que nos pagan, ¿cierto? Entonces, el mismo ejemplo, con las mismas variables. Costos indirectos, 9 kilitos se nos fueron de los 58. Costo directo, mira esta diferencia. Si hago todo, se me fueron 39 kilos por tonelada. Si quito, se me fueron 32 kilos. Y si quito el atraso y la nivelación, 29 kilos de costo. ¿Cuánta diferencia estamos viendo entre hacer todo y quitar esos 2, el atraso y la nivelación? El doble de kilos. De 28 a 39 hay 11 kilos por tonelada. Hay que jugarle a eso. Vuelvo y repito, si peleamos una negociación un año para que nos den 1 kilo más por tonelada, ¿no vamos a trabajar nosotros mismos mejor para ganarnos 11? Hay que hacer las 2 cosas, hay que pelear el kilo y rebajar los 11. Eso hay que hacerlo, hay que negociar las 2 cosas. Finalmente, en toneladas de caña por hectárea, vámonos, para no ir tan detallado, que de pronto se cansan, los mismos 21,000 pesos me cuesta producir, 21 toneladas de caña me cuestan los administrativos, pero aquí vuelve y juega la misma diferencia. 94 toneladas de caña por hectárea me cuesta si utilizo todos los costos. 78 toneladas si le quito el mes de atraso y 67 toneladas si le quito esas 2 cositas, la nivelación. Víctor, ¿por ahí está? No vamos a dar de nivelar, no te preocupes. Pero, no te preocupes, lo que pasa es que tienes que darlo para que dure más. Bueno, finalmente, aquí me gano 25 toneladas con todos los costos o 51. Vuelve y juega el doble. Si hago lo que tengo que hacer y lo hago bien hecho. Entonces, señores, no seamos tan tranquilos cuando estamos renovando una suerte que a veces ni vamos a la finca. Uno llama al mayordomo, ¿ya arrancaron? Sí. Ah, bueno. ¿Ya terminaron? Así, ¿cómo quedó? Bien. Ah, bueno. Pero no vimos la calidad, no vimos los discos, no vimos la nivelación del equipo, no vimos el tiempo, no vimos el volumen de tierra. Todo eso hay que verlo. Y Víctor y todos los que hacen eso nos enseñan, porque ellos también tienen que ser cada vez más pulidos. Entonces, con eso dicho que esto era lo más largo, lo que más me preocupaba que no se cansaran de oír.
Entonces ahora entremos a rentabilidad bruta por hectárea en las socas. Vuelvo y repito, bruta porque no están los impuestos, los prediales y los de renta. En esta soca me entraron 110 toneladas que produje. Me pagaron a 160, me entraron 17.600 pesos por hectárea. Qué bueno, ¿no? Ojo, esos números se ven así grandes porque estamos en la época de mejores precios de la historia. De la historia, yo nunca había visto eso. Con las peores producciones, desafortunadamente. Nunca le pegamos a las 4 cosas al mismo tiempo, pero gracias a Dios tenemos ese precio hoy en día. Mal de muchos, bien de otros. El costo en estas socas fueron 9.600.000 pesos. Me quedaron 8 millones de pesos por hectárea. ¿Cuánto fue que nos quedó en las plantillas? ¿Quién se acuerda? 3.900.000. Aquí me quedaron 8, el doble. Pero además me lo cortaron a 12 meses. Y eso me dejó 667.000 pesos por hectárea mes. ¿Cuánto nos dejó las plantillas? 305.000 pesos, ¿cierto? El doble, más del doble. Entonces yo aquí digo, necesito 3.5 hectáreas para ganarme un salario mínimo. 1. Y vemos que el administrador se gana 6 millones de pesos al mes. Esos son como 3 salarios mínimos. Entonces, señor, necesita como 10 hectáreas para poderse poner de sueldo. Solo él. Hay que ser todero para ganarse eso. Entonces, miremoslo en porcentajes. 100% son los 17 millones. Me costó 54%. Todos mis costos directos e indirectos me quedó 45% de utilidad. Que si lo llevo a 12 meses, tengo una rentabilidad del 3.8 mensual. Eso no lo vemos sino en algunas fincas. Ojalá en todas. Pero vuelvo y repito, eso es una ganancia operacional. Ahí no va el costo de la tierra, ni el impuesto de renta. Sin embargo, es muy bueno. Allá es donde tenemos que apuntarle todos. En toneladas de caña, 160.000 pesos me entraron, me gasté 87.000 pesos pagando todo lo que tengo que hacer, me quedaron 72.000 pesos por cada tonelada de caña o 6.000 pesos de hectárea mes. Toneladas de caña, saqué 110, me gasté 60, me quedaron 50. Así de sencillo. ¿Voy muy despacio o muy rápido? ¿Va bien? Ah, gracias. Bueno, chévere. Toneladas de caña hectárea mes. Todos queremos estar aquí. Y Ave María que nos ha costado trabajo este año, el año pasado. Vi gente con 6,5 toneladas de caña hectárea mes, con 7, con 8. Muchas plantillas interesantes con la 05430, con la 09066, con la 1102, se me olvidó el número, 0132, con unas producciones altísimas, con 12 y 13% hectárea mes. Fantástico, ojalá las socas se mantengan. Estamos viendo que las caídas son muy fuertes. Segundo, tercero, cuarto corte, eso se va al piso. ¿Qué pasa? Entonces a Cenicaña hay que copiarle todo, pero también hay que plantearle las inquietudes, hay que plantearle nuestras preocupaciones. La única forma de que el centro de investigación mejore más rápido es si nosotros le planteamos las incomodidades, las preocupaciones que tenemos. Y afortunadamente hoy en día tenemos un equipo fantástico, siempre lo ha habido. Hoy me siento que igual de bueno, más comunicación, mucha gente joven, mucha inquietud, hay que aprovechar todo eso. Entonces, de esos 9.2 toneladas de caña por hectárea, me gasté 5 en las socas. Me quedaron 4.2 libres, bruta, o 0.3 toneladas de hectárea mes. Y vuelvo y repito, lo que más me gusta, los kilos de azúcar por tonelada de caña. Si me pagaron 58 y me gasté 31, me quedaron 26.4. Aquí es donde los conferencistas anteriores hablaban. Trabajé todo esto para ganarme 26 kilos. Si a mí me están pagando 30 en cuenta de participación, vuelvo y repito, esos 30 kilos en cuenta de participación, cuando le quito todos los costos, si me va muy bien me quedan 18 o me quedan 20 kilos. Aquí son 26 ya pagando todo. Entonces, desde mi punto de vista, siempre nos ganamos
entre un 24% a un 30% más manejando nosotros las fincas que en cuentas en participación. Controlamos los costos, controlamos las labores a tiempo. No estoy diciendo que los ingenios hagan una mala labor, pero cuando uno le duele el bolsillo y uno está todos los días en la finca, algo mejor hace. Nos va mucho mejor cuando manejamos las tierras. Otra cosa es que no podamos y no tengamos el tiempo. Finalmente, en esta parte de la rentabilidad, el mismo ejercicio que hicimos con la plantilla. Aquí no vamos a ver una gran diferencia por los ejemplos que estoy poniendo. Estoy poniendo el base, lo azul. Hay gente que no aporca, por ejemplo, solo subsoló, fertilizó y no utilizó el aporque. Más adelante les voy a mostrar lo importante que se ha vuelto el aporque, porque ya tenemos el 74-75% del área con cosecha mecánica. Entonces, es importantísimo esa labor, pero hasta hoy casi nadie lo hace. Y aquí pongo sin aporque y apenas con 5 riegos en vez de 6 riegos. La diferencia no es mayor cosa. Ese riego nos cuesta 391,000 pesos. Alguien por allá brincará y dirá, a mí me cuesta 150. Pero hay otro por allá que dice, uy, yo no bajo de 480. Estamos sacando promedios. 391,000 pesos. Y ese aporte puede costar 160,000 pesos. Esas dos cosas sumadas nos muestran unas leves diferencias en los costos directos, ¿cierto? Estamos hablando de 200, 400, los mismos 500,000 pesos entre ellos dos. Y nos entran los mismos 17,000 pesos por las 110 toneladas y la utilidad, estamos hablando de una utilidad de 600,000 pesos de diferencia. Pero 600,000 pesos es una plática importante por cada hectárea, ¿cierto? Miremoslo en pesos rápidamente por tonelada de caña. Me estoy ganando aquí 1,000 pesitos más por cada tonelada de caña, o un poquito más de 1,000 pesos, porque esto está totalmente redondeado los números. En kilos de azúcar, mire, solo no haciendo estas dos cositas, la diferencia en la utilidad es 1 kilo. 1 kilo, si hago todo, 26, 27, si le quito el aporque, y 28 si le quito un riego y el aporque. 1 kilo, vuelvo y repito, nos pasamos un año negociando 1 kilo con un ingenio. Y aquí en esta muestra tan pequeña, podemos ganarnos ese kilo a punta de manejar bien los costos. Entonces muchos dicen, no hay diferencia, sí, 1 kilo. Vale un poco de plata. Multiplique ese kilo por todas las toneladas que usted cosecha en su finca y me dirá si vale la pena o no vale la pena. En toneladas de caña hectárea igual, de 1 a 4 toneladas de más por hectárea. Y si hago unas labores bien hechas, eso puede aumentar. Y si no necesité hacer sino 3 o 4 riegos, eso se aumenta a 2 kilos. Entonces, qué pena que yo insista tanto. Pero hacer las labores a tiempo y con buena calidad es bueno. Pero si las hago con conciencia, es mucho mejor. Si un tractorista, si un regador, si un hombre que maneja la pala, sabe por qué hace la labor, está motivado, quiere innovar, ese señor solo haciendo esa labor me puede bajar un 10, un 15, un 20% los costos, o puede aumentar su rendimiento, pero porque sabe hacer las cosas. Mantiene mejor los equipos, no hay que reparar tan seguido. Entonces, es supremamente importante. Resumiendo, costos versus utilidad bruta. Costos versus utilidad bruta. Entonces, ya aquí vamos viendo el resumen de esto. Total costos. Tuvimos en las plantillas un costo de 82%. Y en las ocas 55%. La utilidad, el 18%. En las plantillas, el 45% en las ocas. Vuelvo y repito, ojalá tenga 20 cortes antes de renovar. La rentabilidad está ahí. Mantengamos esos 30 o 40 toneladas de diferencia entre una plantilla y una soca. Es más, se me puede ir a una diferencia mayor y sigo ganando más plata con las socas. Miremos ya el comparativo entre los dos. Aquí está de sencillo. Pesos por hectárea. Me gano
4 millones de pesos o 3.900.000 en las plantillas y 8 en las socas, el doble. Lógico, la mayoría es por las labores del APS, pero ya vimos las otras variables. Aquí estamos viendo solo el comparativo. Miremos en pesos por tonelada. Me gano 28.000 pesos por cada tonelada de caña y 73.000 pesos en las socas por cada tonelada de caña, con los mismos ingresos de 160.000 pesos por tonelada. Y aquí, en pesos por hectárea, 22 millones contra 18, y la utilidad es mucho mayor. Miremoslo en kilos por tonelada. Este sí que me gusta. Miren esta belleza. 10 kilos por tonelada fue mi utilidad en las plantillas y 26 kilos por tonelada fue mi utilidad en las socas. Eso es una belleza. Ahí es donde más me gustaría que nos enfoquemos todo. Y en toneladas de caña, vuelve y juega. 25 kilos me quedaron, 25 toneladas por hectárea fue mi utilidad bruta en las plantillas contra 50, el doble. Ojalá esto los haya inquietado un poquito, para que lleguemos allá a las fincas a ver cómo manejamos cada una de esas labores. Cada labor, un riego es 1 kilo más, un riego de más es 1 kilo menos. Y hoy hay que cuidar mucho el agua. Bueno, viendo todos esos números, vámonos a ir a algo un poco teórico, pero que sí se puede poner en práctica. Vuelve y juega, rentabilidad es el tema que estamos tocando hoy. Los costos nos ayudan a mejorar la rentabilidad. Como les dije, estos 4 factores nos afectan la rentabilidad, y mucho. Al principio hablé de cada uno de ellos, ¿se acuerdan? Aquí solo voy a hablar de los que están en rojito. Me preocupa mucho el tema de la semilla, ese volumen. De verdad que nosotros tenemos un protocolo para muchas cosas, y uno de ellos es para la siembra, para la renovación. Nosotros personalmente mandamos una persona con una pesita de esas de maletas a que se vaya al corte, a donde está el semillero. Ese señor llega ya al semillero y cada 15 o 20 minutos está pesando un paquete, ¿cierto? Me dio 10 kilos, me dio 11, me dio 9, me dio 13, lo está pesando, para saber verdaderamente que eso pese lo que estoy comprando. Pero no solo eso, también cada 15 o 20 minutos está contando que sí tengamos los 30 trozos de semilla en cada paquete. Eso no lo hace casi nadie. No sé si alguien aquí lo hace. Levante la mano. Ninguno. Ah, véala, ya dos de 140, que bueno, está bien, promedio, un promedio muy interesante. Pero mire lo importante de contar los 30 las 30 semillas. Mira lo interesante de contar las 30 semillas por cada paquetico que compramos. Si a cada paquete le faltan 2 semillitas, estamos pagando por cada 15 paquetes uno de más. Si le falta una semillita, por cada 30 paquetes estamos pagando un paquete que no llegó a la finca. Un paquete que no llegó a la finca. Esos paquetes cuestan 2.000, 2.500 pesos cada paquete, ¿cierto? Dependiendo del peso. En 606 paquetes que sembramos por hectárea, y los que banderean a 8 o a 9, no sé por qué, eso vale mucho más plata todavía, porque estamos hablando de 640 paquetes por hectárea. Entonces, esas cosas que valen tan poquito, cuando lo multiplicamos por el valor grande, es un mundo de plata que se nos está yendo. Otro kilito más de azúcar por tonelada si no contamos. Esos camiones salen con la semilla para las fincas. Nosotros, fuera de contar cuántos paquetes van, que los amarren bien, de verificar que la semilla esté buena, pesamos cada paquete y hacemos un promedio cuando terminamos de cortar la semilla. Cuando llega al campo, volvemos y la contamos cuando la bajan del camión. Y después contamos cada bandera, que sí hayan caído los 10 paquetes en cada bandera, en el bandereo a 10 metros, a los metros que uno lo ponga. Volvemos y rectificamos con un supervisor en el campo. ¿Por qué? Porque a veces la remisión dice, salieron 800 paquetes, y a mi finca llegaron 750. O a veces me llegan unos poquitos más también. Ahí hay que tener un control muy grande.
En los ingenios deberían tener un control inmenso en qué sale del campo y en qué llega a las fincas, de ellos y la de sus proveedores, porque eso es un costo muy alto. No quiero profundizar más, pero imagínense en el resto. Miremos en la parte de producción. Vuelve y juega la semilla. La calidad de la semilla, que le hayan hecho un análisis de enfermedades, de plaga, de cualquier problema antes de comprarla, porque si no, ahí sí no vamos a pasar de 3 o 4 cortes. Esa calidad hay que mirarla despacio. Pero la importancia de cada una de las labores, fuera de la calidad, hacerla en el momento oportuno, hacerle seguimiento a esa labor si quedó bien hecha y está funcionando, lo mecánico, los insumos, lo manual, todo eso. Pero quiero repetir y hacer mucho énfasis en la calibración de los equipos. Se puede perder mucha plata por un equipo mal calibrado. Y en la cosecha, aquí tengo un capítulo solo para hablar de cosecha. Ojalá lo entendamos de la buena manera, porque estamos buscando en la calidad para que se recupere más azúcar y más toneladas de caña, más biomasa, tanto el ingenio como el proveedor. Pero acá, les repito, volví a ponerlo, en los suelos, trabajemos en regeneración de suelos. Aprovechamos que tenemos uno de los cultivos mejores en el mundo, que nos deja una gran cantidad de biomasa, que es material orgánico para recuperar nuestros suelos. Aprendamos a manejarlos cada vez mejor, aprovechémoslos, que eso nos ayuda a economizar plata en herbicidas, en plagas, en riegos, en control de arbences como tal, en mantenimiento de humedad, todo eso funciona. Y vuelve y juega, capacitemos muy bien nuestro personal, pero que tengan conciencia, que se sientan que saben lo que hacen y cuál es el beneficio de su labor. Diciendo eso, para yo mejorar a veces tengo que hacer una inversión, tengo que tener una adopción de tecnología. Muy bien, es que hay cosas que cuestan mucho. Voy a cambiar mi sistema de riego, vale mucho. Voy a cambiar un equipo X, vale mucho. ¿Cuál es el problema? Que nos quedamos en el costo. No, eso vale mucha plata. Muy pocos millones de pesos, ¿de dónde los saco? Pero no van al análisis, no van a ver cuál es el rendimiento, no van a ver qué tantos otros costos le ahorran. Y resulta que por no meterse en esa inversión, porque es muy costoso, van a seguir pagando un costo alto en una labor que hubieran podido pagar un costo bajito, que esa inversión la paga muy rápido. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10? Ay, voy muy despacio. En todo caso, tengamos en cuenta estos 3 temas. No nos quedemos en el costo. Un equipo que sea fácil de operar me da más tranquilidad de usarlo. Que tenga un aumento de productividad y que sea amigable con el medio ambiente. Y mirar cuándo es mi retorno de la inversión. Entonces no nos quedemos en el costo, sino en el beneficio. 10 minutos, bueno. Esto casi nadie lo mira, porque hay que hacerlo. ¿Cuánto me cuesta un salario mínimo hoy en día? Cuando le metemos todas las variables, ese salario mínimo llega a 2.146.000 pesos, con una buena dotación, 40.000 pesos mensuales en promedio. Pero esto nos vale, un hombre nos vale 71.500 pesos. Con esos 71.500 pesos, ¿qué tengo que hacer yo? Ver que ese hombre me produzca más de los 71.000 pesos mensuales. Entonces yo le estoy pagando a ese hombre por su capacidad de trabajo, por su conocimiento, por su conciencia de hacerme un trabajo bien hecho. Muchas veces ni nos damos cuenta si lo que hizo paga los 71.000 pesos. Y si eso no lo divido entre 30 días, sino entre 26, que son los días laborados, el costo es 81.000 pesos por día por cada hombre. Entonces, a una cosa que vemos como tan normal porque nos toca hacerlo, tiene un costo importante. Un trabajador capacitado y concientizado nos puede rendir un 15, un 20, un 30% más. Vamos rápido porque me queda poquito. No voy a profundizar mucho aquí, pero ya les dije, en este tema de la decepado, la pulida, la calibración de los equipos juega mucho, porque si eso no está bien calibrado y con buenos discos, es donde nos dicen, dale otro pasoncito que te queda mejor. Y ese otro pasoncito son otros 250.000 pesos por hectárea o casi 1 kilo de azúcar por tonelada de caña. Entonces, la prueba es que le digan otro pasoncito que sea necesario.
De lo contrario, hay que hacerlo bien desde el principio. Aquí ya lo hablé, una nivelación bien hecha nos va a ahorrar mucha plata. Son muy necesarias las nivelaciones en la zona plana, pero muy necesarias para ahorrar costos, pero también que no sea mayor movimiento de lo necesario. Y no siempre hay que hacerla en las renovaciones si ya ha hecho unas nivelaciones anteriormente muy bien hechas, a no ser de que haya unos daños muy grandes en cosecha. Y este surco, vuelvo y le repito aquí, un surco con piloto automático bien hecho, posiblemente recuperemos un surco más por hectárea o 2 surcos más por hectárea. ¿Saben qué significa eso? Entre 2 y 3 toneladas más por cada surco, o entre 6 toneladas en los 2 surcos. 6 toneladas es importante. Entonces, por lo general, si yo tengo 100 metros de largo y tengo 606 paquetes por hectárea y saqué 120 toneladas, quiere decir que saqué 2 toneladas por surco. Entonces, 2 surquitos más que me recupere una surcada bien hechecita, puedo recuperarlos y son 4 toneladas más. 4 toneladas más es una plata importante. Rápidamente, ya lo he dicho, pero quería que lo vieran gráficamente. Muchas veces el camioncito con la semilla entra al lote. ¿Y qué hacen los señores? Avientan el paquete que caiga allá, ¿cierto? Todos los tiran desde allá. ¿Qué pasa cuando cae la semilla al suelo? Se pueden estallar un poco de los cogollitos. Todas yemas se van estallando. Entonces, ¿qué pasa? Hay que resembrar, porque es que la semilla no dio como era. No, fue el trato de la semilla. Ese trato de la semilla es importantísimo. La forma como la vamos a regar, hay que mirarla bien. Y la tapada, que sea normal, ni mucha tierra ni muy poca encima. Pero lo más importante es controlar la cantidad, la calidad y la forma como se pone. En la finca nuestra, a mano van llevando cada paquete hasta cada surco. Me cuesta 100 pesos más o 200 pesos más un paquete, pero no tengo que resembrar y no daño la semilla. Entonces hay muchas veces que es bueno invertir un poquito más para tener resultados mejores. No me detengo aquí, todos lo conocen muy bien. Hoy en día tenemos 6, 7, 8 sistemas de riego diferentes. Ya sabemos que el de tubería por ventanas está en el 50%, 58% del área. Ha dado un buen resultado. Los pivotes para mí es el mejor sistema de riego para la caña de azúcar en la zona plana. Los cañones todavía se utilizan hasta los 2, 3, 4 meses. Hay muchos con riego que dan muy buenas noticias de cómo han aumentado su producción. No sé en los costos qué tanto. Este riego ya está desapareciendo, que es el riego por canal abierto. Y ojalá todos empecemos a meter todo esto con energía fotovoltaica, porque a los 3,5 años o 4 se pagó la inversión y los costos son bastante bajitos. Ahí podemos empezar a ver 2, 3 kilitos más por tonelada. Sistemas de equipos de descompactación. Aquí vemos lo convencional, un subsuelo normalito, y descompactamos muy bien. Pero ya estamos viendo estos, por aquí está Carlos Hernando Azcárate, que fue el diseño de él, de este subsuelo, donde mírenlo, puedo estar descompactando con los residuos en todas las calles. Tener residuos en todas las calles es una fantasía. Hay unos que dicen, pero en mi finca no, porque es que yo estoy en una zona húmeda y me puede hacer daño. Ok, pues ahí no se hace. Pero donde mayor se puede dar los residuos de cosecha en el campo, repito, puedo bajar hasta 2 riegos porque me mantiene humedad. Me aumentan los microorganismos, me aumenta la biota, me mejora los suelos, es comida para el futuro de nuestros suelos. Controla las malezas, puedo bajar el costo de control de malezas hasta en un 80% o más, muchas veces. Estoy dándole futuro a mi finca. Y con esos nuevos diseños puedo hacer esa descompactación. Si ven aquí, esta U me permite entrar hasta cañas de 90 días. Si el invierno no me dejó entrar al principio, pues entro más tarde, pero tengo un equipo diseñado para poder entrar hasta cañas de 90 y 100 días sin quebrar la caña y puedo descompactar. Muchas veces pasa eso. El clima no me dejó, entonces así se fue. No, ya hay implementos para actuar en cualquier momento. Fertilización. Hoy tenemos 5 formas de aplicarlo. Aquí solo tengo 4. Yo puedo aplicar antes de tapar la semilla algunos microorganismos para mejor germinación, para controlar plagas, ¿cierto? Mayor brote, todo y algunos fertilizantes.
también el granulado, con el mismo diseño para cañas grandes. Nosotros fertilizamos a los 90 días, a los 80 días, a los 100 días, 3 meses después. ¿Por qué? Porque de los 4 a los 8 meses es donde más crece la caña y donde más comida va a necesitar. No sé si estoy equivocado, Cenicaña me lo dirá, porque estamos acostumbrados a abonar entre los 30 y los 45, pero cuando crece es entre los 4 y los 8 meses. Nosotros estamos trabajando hace rato en aplicar lo más tardío posible. Pero tenemos para aplicar líquidos, granulado, está Yacto viejita para esto, pero también pongámosle materia orgánica al suelo. Los que nunca han utilizado o solamente utilizan químicos, empiecen a mezclar un poquito de composta a este proceso para que mejore sus suelos solamente, porque el químico le alimenta a la planta, pero no el suelo. Empiecen a trabajar en eso. Esto lo quiero tocar mucho, ojalá me den 5 minutos más. ¿O están cansados? Entonces díganles que me den más tiempito. Eso, chévere. Gracias. Gracias. Qué bueno, gracias. Mire, esta labor, que algunos lo hacen y otros no, uno lo hacemos para controlar los arbences. Yo paso ese equipo, vuelve y juega el mismo diseño para poder entrar hasta los 90 o 100 días. Si no pude controlar mis arbences a los 30, a los 40 días, lo metí apenas tengo piso y controlo. A los 3 meses controlo las arbences y las incorporo como materia orgánica, ¿cierto? Pero además, eso nos está dejando ese equipo una huellita para hacer las guías de riego. Mírenlas ahí, las huellitas. Entonces me hace las vías de riego pegadas a la cepa. ¿Dónde necesito yo el agua? ¿Por la mitad del surco? ¿O la necesito pegado a las raíces de la caña? A no ser de que tenga unos suelos tan duros que necesito que el agua baje rápido, unas zonas que tengo que drenar, entonces posiblemente no lo haga pegado sino por la mitad para que baje un poco más rápido. Pero en la mayoría de los suelos yo quiero el agua es lo más cerca de las raíces. Entonces por eso esto tan interesante. Tiene 3 labores: control de arbences, aporcar o desaporcar. Cuando mi surco está muy embalconado, yo quiero desaporcar, quitarle un poquito. O al revés. ¿Para qué? Yo estoy hablando aquí de la nivelación de surcos para la cosecha mecánica. Tenemos que ponerle la finca o el suelo o las suertes a los ingenios en una forma que pueden cosechar bien. Yo no puedo ir a quejarme porque me dejaron un poco de tocones allá cuando el surco está por debajo de la calle. Pues lógico que si el surco está por debajo de la calle y la calle está acá arriba, la cosechadora no puede bajar hasta donde está la caña. Todos sabemos que se concentra la mayor cantidad de azúcar en la parte de abajo del tallo, ¿cierto? Pero como la cosechadora no pudo cortar eso, le quedaron 10, 15, 20 centímetros ahí. Una cantidad de azúcar impresionante, pero también un volumen muy grande de biomasa. 20 centímetros o 9 centímetros de tocón que le queden en el campo pueden llegar hasta 9, 10, 12 toneladas de caña por hectárea. Entonces, si yo no adapto mi campo para que el ingenio me pueda cosechar bien, estoy botando entre 9 y 15 toneladas de caña por hectárea, toneladas. Cuando a mí me cae 10 toneladas, a veces digo, hay que renovar, pero ahorita que no, la caña estaba, pero no la cosecharon porque el suelo no tenía las condiciones adecuadas. Entonces, y también ya vieron el enano, nosotros le llamamos el enano a este tractorcito. Cuando el tiempo no me dejó entrar a los 40 días o 30 a controlar las malezas o los arbences, pues meto de chiquitico y me hace la misma labor, incorpora, aporca y hace las vías de riego también. Muchas veces gastamos una gran cantidad de agua porque no tiene ruta el agua, entonces se va inundando toda la suerte. Cuando dice uno, uy, aquí se me fueron 2.000, 3.000 metros cúbicos por hectárea, ¿qué pasó? Uy, ese suelo estaba muy seco. No tenía guías por dónde salir, gasté más agua de la cuenta. Y eso es un mundo de plata, se me duplica el costo. Ahora sí, voy a entrar a un tema crítico. Hoy van a dar una conferencia los de señores de Cenicaña sobre este tema. Yo les digo que los felicito y les doy las gracias cada vez más a Cenicaña porque la investigación que hacen es fantástica. Cuando uno va a sus comités de programas, uno ve cosas, pero muy, muy buenas. Una gente que tiene una capacidad impresionante de trabajo y verdad que les doy las gracias. Pero vuelvo y les repito, hay que llevar nuestras inquietudes también a ellos.
aquí yo les planteo esta inquietud. Hablando de la cosecha, mire lo que nos sucede. Este ventilador de esta cosechadora puede ir con muchas revoluciones, 1200, 1600, 2000 revoluciones, ¿cierto? ¿Para qué? Para botar la paja a la caña. Pero cuando el corte de la caña está en trocitos pequeños, de 10 centímetros, de 8 centímetros, de 12 centímetros, si las revoluciones de ese ventilador están muy fuertes, fuera de botar la paja, también bota caña otra vez al campo. Y requisar pedacitos de 8 o 10 centímetros no es tan fácil. Recuperar lo que cae al campo, se recupera algo, pero no es tan fácil. Entonces, yo tengo que mirar muchos factores de esta máquina. Velocidad, vamos a detallar un poquito cada uno. Pero miren esto, tocones de 20 y 30 centímetros. Posiblemente fue de noche, posiblemente ese lote no tenía las condiciones adecuadas, como les dije hace un ratico. Entonces aquí se me quedó una gran cantidad de azúcar, pero además una gran cantidad de biomasa. Entonces, ¿qué tengo que ver yo en la cosecha mecánica? Miremos el título. Una buena supervisión. Que los supervisores de campo conozcan muy bien todo los puntos que deben analizar para recuperar la mayor cantidad de caña posible en esa finca. ¿Para qué? Para que no tengan que ir a buscar la caña que dejaron ahí en otro lado. El costo de mover todos esos equipos es altísimo. Entonces recuperen la mayor cantidad de plata donde van. Pero miremos la velocidad de la máquina. Si la velocidad de la máquina es muy alta, pueden pasar varias cosas. Una, que corta la caña y la desfloripea. Los tocones van dañados. Entonces, ¿qué hay ahí? Más pérdida de azúcar o también más contaminación de microorganismos que tienen que trabajarlos en la fábrica. La velocidad es muy importante, pero para cortar trozos pequeños puedo andar más rápido, pero no de cortar trozos más grandes, de 22, 25 centímetros. ¿Por qué? Un trozo de 8 o 10 centímetros se deshidrata rápidamente por las dos puntas. Le entran bacterias por las dos puntas. Pierde azúcar por las dos puntas. Un trozo de 25 centímetros también, pero son menos pérdida. Ya son 3 trozos menos. Entonces recupero más azúcar, más peso por deshidratación y mejor calidad. Lógicamente, para cortarlo de ese tamaño hay que andar un poco más despacio para que haya un corte bueno. Pero esa merma de velocidad la recupera uno en azúcar, la recupera uno en tonelaje. Los ventiladores, ya les dije, con unas revoluciones muy fuertes pueden botar caña. Las condiciones del suelo. A todos nos han entrado a cosechar cañas con el suelo húmedo, con 10, 15, 20 milímetros de agua de una lluvia. Ojalá pudiéramos evitar eso. Ojalá hubiera un semizafra aquí en el Valle del Cauca. Algunos por ahí me dijeron, eso es imposible. No, hay muchos ingenios que hacen 1 o 2 meses de paros para mantenimiento en las épocas húmedas. Hay que tratar de llegar allá. En el valle se aprovechan los tiempos, pero hay que tratar de tener la menor compactación. Ya nos van a decir en los estudios de Cenicaña cómo lograr eso. Pero miremos las cuchillas. Todos decimos hay que cambiarlas cada 6 horas. Las cuchillas, vienen 4 cuchillas que se van rotando cada 6 horas y cada 24 hay que cambiarlas totalmente. Si eso no se hace a tiempo, no me cortan la caña, me la arrancan. Una cuchilla sin filo arranca la caña. Menos azúcar, menos peso, más deshidratación. El descogolle, si es un descogolle muy bajito, también se me quedó un poco de caña y un poco de azúcar en el campo. La altura del corte, cuando me refiero a altura es a ras de piso, vuelve y juega. Yo tengo como agricultor que generar las condiciones en el campo para que la máquina pueda cortar el máximo. Que se le queden 4 o 5 centímetros, vaya y venga, para que no vaya tanta materia extraña al ingenio, pero que no se queden 10, 15 y 20, que estamos perdiendo mucha plata. El tamaño del corte ya se los expliqué. Entre más pequeño, pues más pérdida de azúcar y de todo. Pero el ingenio lo mirará por el lado del costo de transporte. Entre más pequeño el trozo, llevo más caña en un vagón. Desde mi punto de vista, y ojalá Cenicaña lo analice, a no ser de que ya lo tenga analizado, cuando yo corto más pequeño, me cabe 1 tonelada más en una canasta. ¿Cierto? Le caben 29 más 1, 30. O 30 más 1, 31, ¿cierto? 1 tonelada más. Eso me cuesta 100,000 pesos llevar esa tonelada de más al ingenio. Entonces le metí 1 tonelada más cortando pequeño para ahorrarme 100,000 pesos.
pero puedo estar perdiendo 500 o 600 mil pesos en azúcar. Cuando yo veo que se pierde un 0.7% de sacarosa o de azúcar por cortar un trozo tan pequeño y lo multiplico por las 31 toneladas, estoy perdiendo 400 o 500 mil pesos en azúcar. Pero era mejor llevarla rápido para ahorrarme 100 mil pesos. Al final dejé de ganarme 400 mil pesos en azúcar, que es el negocio, o en jugos, que es el negocio. Pero llevé mucha biomasa. Hoy el negocio es biomasa. Hoy el negocio es cogeneración de energía. Hoy posiblemente estemos ganando mucha más plata, o la industria está ganando mucha más plata por la cogeneración de energía que por el mismo azúcar. Entonces, hay que hacer esto con calidad. La requisa debe ser bien hecha, la cepillada para que la caña tenga una buena germinación, el tamaño de los vagones para evitar la compactación y el tiempo de permanencia, que también nos hace perder mucho tiempo. Aquí solo hablé de cosecha mecánica. Finalmente, la cobertura. Después de una buena cosecha con calidad, yo lo que quiero es aprovechar al máximo todos los residuos. Todos estos implementos que el doctor Carlos Hernando Azcara te ayudó a diseñar, hoy en día están aumentando en el campo para aprovechar al máximo los residuos. Mientras yo me demoraba 1 hora y media o 2 con el corte manual, aquí me puedo demorar 35 minutos por hectárea haciendo esa labor y tengo un producto que me sirve. Pero continuando con la cosecha, si vemos este cuadro, las enfermedades nos pueden tumbar las toneladas de caña y el azúcar. Una escaldadura, un raquitismo nos tumba el 50% sin ver, así o más. Entonces, ¿cómo controlo estas enfermedades? Aquí están las edades, las toneladas promedio que se producen entre los primeros 4 meses, de los 4 a los 8 que les he dicho, que es donde está el mayor crecimiento de la caña, la estabilidad que está entre los 8 y los 12 y la maduración. Todo este tonelaje se puede ver muy afectado por las enfermedades. Estas fuentes son de cenicaña. Entonces yo tengo que controlar que a mi finca no lleguen esas enfermedades. ¿Cómo me llegan esas enfermedades o muchas de ellas en mi finca? ¿Y alguno de ustedes tiene problema con las enredaderas? Dígame uno que diga que no. Todos tenemos problemas con las enredaderas. ¿Y de dónde vinieron? ¿Cómo llegaron a mi finca? En los equipos de cosecha, o en el carro, o los pájaros, pero llegaron. Entonces, hace varios años estamos hablando de desinfectar los equipos de cosecha, porque si no, ahí me llegó el raquitismo, ahí me llegaron la escaldadura, ahí me llegó una roya, ahí me llegó una maleza o un arbense. Nosotros hacemos desinfectar los equipos antes de entrar a la finca. Y eso Cenicaña hizo unos cursos hace 3 años para todos los gerentes de campo para que empezáramos a implementar esta labor. Afortunadamente el salivazo no está en todas partes, pero también puede llegar ahí. Puede llegar en los pantalones de uno cuando visita otra finca. Entonces, esto es importantísimo que los ingenios lo implementen o lo tengan en cuenta para poder tener mayor calidad en sus fincas. Me pasé de los 10 minutos, pero creo que vale la pena mirar esto. Una de las cosas que nos hace mucha falta es la adopción rápida de la tecnología. Siempre nos sentamos a esperar a ver cómo le va al vecino, cómo le va al ingenio, cómo le va al uno y cómo le va al otro. Cuando la información está, Cenicaña nos da una gran cantidad de información y nosotros tenemos que aprovecharla. Si ya esa información está por zona agroecológica, por variedad, por todos los factores, ¿por qué me va a dar miedo implementarla? Lógicamente siempre corremos un riesgo. Hoy estamos corriendo un riesgo con las variedades nuevas. Vamos a ver cómo las mejoramos o cómo se van adaptando a nuestro sector. Pero si no trabajamos en esta parte de la adopción de tecnología, pues estamos desaprovechando el centro de investigación. Y a todos ustedes les descuentan el 0.65% de las ventas de azúcar y etanol para aportar allá. Eso es una plata interesante, ojalá pusiéramos más. Y al Fondo Social le estamos aportando el 0.35 también para poder ir a las fincas, para poder mejorar la situación social. Entonces, aprovechemos lo que tenemos, pero les repito, no solo es ir a sacar, hay que llevar las inquietudes, hay que llevar ideas. Muchos agricultores que han hecho cosas diferentes las llevan a Cenicaña
para que veamos otras formas de manejar nuestra finca, otro tipo de implementos, otro tipo de mejorar la rentabilidad, que ha sido la parte importante de este sector. Doy esta última reflexión que le hemos dado en los últimos años en estos seminarios de costos de producción. Época de buenos y de malos precios. Hoy estamos en una época buena de precios, regular en producción, pero hemos tenido 3 años también de muy malos precios. Eso es cíclico. 2 años buenos, 3 años malos. 1 año bueno, 2 años malos. Todos los negocios son cíclicos. El nuestro ha sido bastante estable, pero tiene eso. ¿Cuál es la recomendación? Si yo tengo una plata interesante este año y tengo deudas, pues pague sus deudas primero que todo. Dependiendo de qué tipo de deuda es. Si es una gran inversión y a un costo muy bajito, pues deje esa ahí seguir y haga otra inversión, ¿cierto? Invierta en un sistema de riego, invierta en una máquina, invierta en otra infraestructura dentro del campo. Pero si yo no tengo que hacer estas inversiones y no tengo deudas, ahorremos para la época de las vacas flacas. Hay que ahorrar platica, y más en esta época. Entonces ahí les dejo, señores, unas inquietudes, y les pido que por favor aprovechen esta herramienta en cada lote de su finca, no en la finca, en cada lote, para que hagan un PIG y empecemos a analizar muy bien cada una de las labores para volvernos más rentables. El tema no es producción, sino rentabilidad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Qué pena demorarme más de la cuenta. Muchas gracias, muchachos. Bueno, doctor Guido, muy completo esta herramienta. Esperemos que todos lo puedan utilizar. ¿Tienen algunas preguntas, dudas, inquietudes? Preguntas. Que la próxima vez todos levantemos la mano cuando digamos si hemos aplicado la herramienta. Bueno, entonces los invitamos. El programa Integra de Cenicaña lo conocimos en esa búsqueda de formación y de capacitación. Qué buena, me parece muy interesante. Mira, los objetivos, digamos que... Perdón, me parece muy interesante esa pregunta de Integra. Se me olvidó plantearla de esa forma. Hoy en día el programa Integra lo está manejando Cenicaña. Cenicaña ya ha llegado a más de 45.000 hectáreas que han utilizado el programa. Para los que no lo conocen ni lo han utilizado, es una guía para saber si somos sostenibles o no, o qué nos falta para ser sostenibles. Yo quiero decirles que es algo que uno llena en 2 horas o 3 horas máximo, e inmediatamente le dice si eso no es sostenible o qué le falta para poder lograrlo. Son 4 niveles. Les cuento una cosa, yo me creía un buen agricultor, y con algunos de aquí llenamos la guía hace algunos años. Cuando la llenamos dijimos, no, eso lo pasamos sobrado. Somos muy buenos agricultores. Cuando lo pasamos, quiero decirles que no llegamos al nivel 1. Y empezamos a ver por qué no. Habían muchas cosas que teníamos que cambiar, tanto sociales como ambientales y como económicas, planeamientos y demás. Pero eso nos dejó un reto para poderlo cumplir. Hoy estamos en el nivel 3 y ojalá llegamos al nivel 4. Pero lo importante de eso es saber dónde estoy hoy, qué me falta por mejorar, y que todo el sector, tanto Cenicaña como los ingenios y nosotros, podamos tener una guía para hacer esos cambios. Ahí nos damos cuenta que aprender de sostenibilidad es muy fácil. Nuestros propios cuerpos nos lo enseñan hoy en día. Cada uno de ustedes maneja su dieta, ¿cierto? Comemos para no engordarnos, sino para nutrirnos. Tomamos la cantidad de agua necesaria para hidratarnos. Tratamos a la gente que está en nuestro entorno bien para tener una empatía social importante. A mí en mi situación eso me ayudó mucho. En mi situación en silla de rueda me enseñó prácticas sostenibles. Cuando yo soy cuadripléjico y tuve un accidente hace 33 años. En ese tema, con los años fui entendiendo
que tenía que controlar muy bien lo que comía, tenía que controlar muy bien lo que tomaba. Algo confidencial, cuando uno es paralítico y está en silla de ruedas, no tiene control de esfínteres. Entonces, si yo me pongo a tomar un poco de agua, ¿qué pasa con mi vejiga? No la controlo, entonces toca salir de aquí muerto de la pena. Entonces empecé a hacer mi balance hídrico con mi cuerpo. ¿Cuánta agua puedo tomar para poder sentarme allá a hablar 2 horas sin tener que ir al baño? Entonces empecé a hacer mi control hídrico. ¿Qué agua consumo sin deshidratarme? ¿O qué tanta dejo de tomar para no tener un accidente? ¿Cierto? Entonces ahí vi una parte ambiental, cómo economizar agua. Por otro lado, cómo me nutro, porque decían que la gente con mi lesión no duraba más de 10 años, a los 10 años se moría. Yo llevo 34 años aquí sentado. Pero manejé mi balance nutricional por 2 cosas. Primero, para sentirme bien y poder durar un poquito más de lo que decían los médicos. Pero segundo, también por el tema social. A mí me tiene que cargar un asistente para pasarme a la cama, para pasarme a la ducha. Y si yo tomo más de la cuenta, ese hombre va a sufrir. Se va a fregar la columna, se va a fregar la cadera. Entonces yo socialmente tengo que pensar en quién me ayuda a trabajar. Ese trabajo es tan importante que yo, si no tuviera esos asistentes, pues no me hubieran podido ni subir a esta tarima. No puedo hacer nada. Afortunadamente me enseñaron cómo manejar ese palito para manejar el computador, de lo contrario no lo podía hacer. Otro tema de sostenibilidad que me enseñó mi situación, y a todos nos pasa lo mismo. Controlar cómo me nutro para vivir saludable mejor y pensar en la gente que me ayuda, porque si no, no podrían conmigo. Todo lo ambiental también me lo ha enseñado esta situación, el acompañamiento de las personas, tratar de transmitirle a las personas que es lo que aquí hablábamos de capacitación y concientización. ¿Cómo hago yo que la persona que me ayuda se sienta bien, que esté bien paga, ¿cierto? La parte económica, que yo pueda pagarle y que él se sienta bien. Tengo que cumplir con todo lo legal. Entonces, esa parte social hay que tenerla muy en cuenta. Nosotros todos tenemos trabajadores. Tenemos que tener empatía con estos señores, ¿cierto? Tenemos que enseñar, tenemos que aprender de ellos, tenemos que dar herramientas para todo eso. Entonces nuestros cuerpos nos ayudan a eso, nuestra mente nos ayuda a todo eso. Entonces yo los invito a que estos temas sostenibles, mirémonos para adentro, cómo estoy actuando, cómo estoy tratando a la gente, cómo estoy tratando mi cuerpo, y ahí tenemos todos los balances hídricos, todos los balances nutricionales, todos los temas ambientales y sociales.